Entonces, definir hoy en día la orientación sexual es un fenómeno moderno. Porque ya ni se sabe cuando vamos por las calles y nos preguntamos con nuestros familiares, ¿varón o mujer? O sea, hoy es difícil definir la orientación sexual debido a que tenemos 113 tipos de géneros. ¿Sabían ustedes eso? 113 tipos, ya van por el 113. El 113, porque iban 112, el 113 ocurrió recién hace 3 meses y medio atrás. Que es el género de los espíritus, relacionándolo con los espíritus de los aborígenes aquí en Estados Unidos o con los indios americanos. Sacaron el género número 113. ¿Cuántos serán? No se sabe, pero siguen saliendo más géneros. Y hoy en día es difícil completamente definir una orientación sexual cuando no se tiene a Dios. Cuando no se tiene a Dios. Cuando nosotros conocemos a Jesús, sabemos que hay varón y mujer, género masculino y género femenino, y no hay más. No nos complicamos. Eso va con lo que Dios en el diseño original ha hecho al inicio. Mira, pero hoy ya no se puede definir. Hay gente que amanece de diferentes tipos de formas de géneros, etcétera, etcétera. De hecho, no fue sino, si gusta escríbelo, hasta 1911 que la palabra homosexual, seguramente YouTube no va a permitir que el algoritmo de YouTube avance con este video y poca gente lo va a ver porque estoy mencionando esa palabra, homosexual. En 1911, por primera vez, se utiliza la palabra homosexual y eso apareció en el New York Medical Journal, allí apareció, y antes de eso, la práctica del comportamiento homosexual tenía un nombre. Antes de 1911, la práctica del comportamiento o una conducta tenía un solo nombre. ¿Y saben cómo se llamaba? Se le llamaba pecado. Así se le llamaba, punto, pecado. Pero a partir del 1911 o 1911 fue que se comenzó a utilizar ya y fue utilizado por el New York Medical Journal. Allí lo sacaron. Las ecografías o los ultrasonidos se desarrollaron a finales de 1950, que es para mirar el bebé y mirar qué es, varón o mujer. Y su uso en la obstetricia para monitorear los fetos y para determinar el sexo del bebé se popularizó en 1970. Pero antes de esas fechas no se conocía el género masculino o femenino de un bebé cuando nacía. Simplemente los esperaban. Quizás aquí hay personas de esa época, de 1970. Simplemente, mi época, yo soy del 71, simplemente nos esperaban y no sabían hasta el momento del parto si iban a ser varón o iban a ser mujer. Hoy en día, aproximadamente ya en 10 semanas en adelante, se puede saber si el feto es varón o es mujer. Todo se hace mediante una ecografía y dependiendo de la posición del feto y la calidad del equipo de ultrasonido, se puede saber ya en 10 días en adelante si va a ser varón o va a ser mujer. Además, las pruebas de ADN fetal libre de células, como el análisis de sangre materna, también puede determinar si el bebé va a ser varón o va a ser mujer. La ciencia ha avanzado enormemente. Como hemos visto nosotros, la inteligencia artificial o la IA no tiene más de 1 año, 8 meses y ha avanzado como que si han pasado unos 30, 40 años. Y se calcula que en menos de 2 a 3 años con la inteligencia artificial o la IA vamos a tener lo que nunca jamás en la historia hemos tenido, porque el conocimiento va a traspasar todo tipo de barreras, etcétera, etcétera. Pero mira, a pesar de tantos avances y grandes avances científicos, como la obstetricia en este caso, los ultrasonidos, el progresismo ideológico
ojo con esto. Una cosa es progreso, otra cosa es progresismo. Estamos hablando aquí del progresismo, es negativo. El progresismo ideológico define el género de acuerdo a cómo se siente en ese día. Y eso hace que se invaliden las ciencias biológicas. Porque en biología se conoce el sexo o el género masculino o femenino, no más. Pero eso es en biología. Pero en ideología vamos por 113 tipos de géneros sexuales. ¿Sí ves? Entonces es importante que nosotros en las escuelas, en los colegios, en las universidades, siempre pensemos y hablemos más ciencia, menos ideología. Más biología, menos ideología. Más ciencia, menos series. Increíble, ¿no? Entonces, a pesar de tantos avances, el progresismo está definiendo el género de acuerdo a cómo se siente en ese día y haciendo inválidas las ciencias biológicas. Por ejemplo, Miley Cruz, ella se cree género fluido. ¿Se acuerdan? Hannah Montana, luego Miley Cruz, declaró públicamente que es de género fluido. Ese es uno de los 113 tipos de género. Taylor Swift, muchos saben quién es Taylor Swift. Se declaró de un género queer. Ese es otro de los 113 tipos de géneros. John Mico, ¿se acuerdan? John Mico, muchos quizás lo han escuchado. Los jóvenes que están aquí, los jóvenes que me están escuchando en América Latina o aquí en Norteamérica, Centroamérica, saben de qué artistas estoy hablando. John Mico se declaró una persona lesbiana y así yo puedo nombrar muchos artistas, muchas personas, las alfombras rojas, los Óscares, etcétera, etcétera, y mencionar cómo ellos se han declarado o se han identificado con uno de cualquiera de los 113 tipos de géneros. Eso significa que tienen diferentes identidades de géneros en diferentes momentos. A veces incluso hay múltiples o varios identidades de géneros al mismo tiempo y a veces ninguna identidad de género en absoluto. En otras palabras, es increíble lo que estamos mirando el día de hoy. Una persona puede levantarse en la mañana y sentirse que es hombre siendo mujer o viceversa. O incluso adoptar cualquier tipo de género como Taylor Swift es queer. Queer va mucho más allá que la ideología del género. Esa es otra ideología, yo le llamo la neoideología de la ideología del género queer. ¿Por qué? Porque por lo menos el homosexualismo parte a raíz de Dios. Y ellos dicen, sí, Dios existe y Dios así me hizo, cosa que no es así, ¿no? Pero la ideología queer no parte a raíz de Dios, niega en absoluto a Dios incluso, y ellos dicen que ni siquiera existe sexo ni masculino ni femenino para tratar de introducir los 113 tipos de géneros sexuales. O sea, esto va mucho más allá. Creo que he hablado un poquito aquí y he mencionado que algún día vamos a hablar de la ideología queer, que es increíble porque se niega rotundamente a Dios. En las últimas 2 décadas, o sea, más de 20 años, se hicieron 8 estudios de gemelos idénticos en el vientre de una mamá. Estamos hablando de ciencia. Estos 8 estudios se lo hicieron en Australia, en Estados Unidos y en Escandinavia. Se hicieron en estas 3 naciones. Y concluyeron los estudios que no se nace homosexual, sino que se hace. Los estudios concluyeron en que Dios no hace homosexual, no se nace. Estamos hablando de ciencia, estamos hablando de biología, estamos hablando de la realidad, no ideología, eso es otra cosa. No se nacen, se hacen. Es una conducta que se aprende. Entonces, en estos estudios determinaron que no es genético. No existe ni un solo gen homosexual para validar la ideología del género. El doctor Nigel Whitehead, hizo con 24 años de experiencia, participó en estos 8 tipos de estudios que se hicieron con gemelos y con sus 24 años de experiencia afirmó que no existe un solo gen homosexual en el mundo.
Él dice, así dice textualmente, voy a leer lo que él dijo. Los gemelos idénticos tienen los mismos genes o ADN y son criados en condiciones prenatales iguales, y si la homosexualidad es causada por factores genéticos, digamos, así nacen porque Dios los hizo, o condiciones prenatales, y un gemelo es gay y el otro gemelo también debería de serlo. Pero en los estudios que se han hecho no es así, porque nacen los dos con las mismas características, ya sean XX o ya sean XY, y cuando crecen o se hacen niños, uno toma la desviación o el comportamiento homosexual, esa conducta que se aprende, y el otro no. En las investigaciones salieron que ninguno de los dos adopta todo aquello, escuche bien, adopta todo aquello, sino que es una conducta que se aprende afuera, y que si el uno es gay, el otro debería de serlo, cosa que hay decenas de casos que no lo son. No lo son. Por eso él concluye diciendo, no se nace, no existe un gen homosexual en el mundo. Por tanto, los estudios sobre gemelos idénticos, en lo que un gemelo es homosexual y el otro es heterosexual, o sea, no lo es, heterosexual somos nosotros, indican bien claramente que el argumento de que se nace homo no tiene un fundamento científico, biológico, no tiene un fundamento basado en la genética, no lo hay, no existe, no nacen, o sea, se hacen, porque es una conducta que se aprende, lo hemos dicho aquí varias veces. Pero el movimiento LGTBQ+, etcétera, etcétera, son 113 tipos de géneros, reclama en el mundo entero, no solamente en los Estados Unidos, reclama la aprobación, la aceptación y la afirmación total de sus comportamientos, porque no se nacen, se hacen, incluso si eso significa violar la libertad de pensamiento, si eso significa violar la libertad de religión, si eso significa violar la libertad de expresión de otros, ellos quieren que se les legalice, reclamando, ojo con esto, aceptación, afirmación y la libertad, y que todo el mundo lo apruebe. Y escuche bien esto, no están buscando solo respeto, sino que también están exigiendo que todos estén de acuerdo, que el mundo entero esté de acuerdo con sus decisiones de comportamientos inmorales sexuales. Es increíble, no solamente están reclamando ya respeto, esto cada vez más avanza y presionan grandemente a los gobiernos. Una de esos gobiernos víctimas, lamentablemente, es nuestra nación. Y hemos estado mirando en esta serie cómo se está utilizando a la nación. ¿Para qué? Para a voz en cuello proclamar e imponer en todas las naciones que sea posible la ideología del género. Usan mucho a la nación los progresistas. El 21 de diciembre del 2015, ya se imaginan quién era el mandatario en el 2015, la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad de Nueva York amplió leyes para protegerlos. Ojo con esto. Esta protección bajo la nueva política establece que los propietarios, y esto va para todos los que tienen negocios, y todavía sigue en vigencia hoy con la administración que tenemos. Esto les interesa, escuchen bien esto es muy importante para los que manejan negocios, o para los que son managers, o para los trabajadores de cualquier negocio. Mira, esta protección bajo la nueva política establece que los propietarios, los empleadores, los negocios, etcétera, etcétera, sean multados de entre $125,000 a $250,000 si no les permiten usar el nombre o las palabras que una persona LGBTQ+ elige para sí misma. Si ellos cambian sus nombres, y cualquier organización de las que mencioné, negocios, empleadores, etcétera, etcétera, no se les llama como ellos quieren llamársele, están sujetos a multas, lo van a multar de $125,000 a $250,000.
Otro caso. Deben de permitir las personas que están empleando, permitir el uso del baño de mujeres a uno que se autodeclare homosexual, aunque él es en realidad un hombre. Si no se le permite ese uso de baño, entonces la multa es 125,000 a 250,000 dólares. ¿Quién tiene ese dinero para pagar de multa? Número 3, estoy hablando de leyes. Esto no es Mickey Mouse. Esto no es un chiste, eso es una ley que está en vigencia aquí en los Estados Unidos. En muchos estados, más de 20 estados tienen estas leyes, increíblemente. Número 3, deben permitir cualquier otro tipo de vestimenta que elija la persona trans. O sea, que los negocios ahora, los lugares de trabajo no deben de tener ahora un código de vestimenta. Porque en muchos negocios o trabajos, oficinas, tienen códigos de vestimenta, ¿verdad? Tienes que vestir así. Cero. Hay más de 20 estados que han aprobado esto y ya no están usando su código de vestimenta, sino que si alguien impide que llegue un trans o una persona, aparte de ser transexual, ¿cómo se le llama a los que se maquillan y se pintan? ¿Me ayudan? No escucho. Un drag queen es uno que se pinta y todo. Llega un drag queen con su vestimenta y sus atuendos. Yo sí lo sé, solo que tengo muchas información y a veces se me traba la información. Mira, si entra un drag queen con cualquier vestido, con lo que sea, nadie le puede impedir, porque si esa organización, ese lugar donde trabaja o donde entra, etcétera, etcétera, le impide, va a pagar multa de 125,000 a 250,000 dólares. Número 4, estamos hablando de leyes. Estas son leyes, no es que por un caso, por si acaso, no. No deben negarles a sus empleados beneficios médicos para cambiar su sexo y su atención en la afirmación de género. O sea, los que tienen negocios no van a poder, o sea, no pueden negarse en darle beneficios médicos para cirugías trans, para cambiarse o mutilarse los senos, mutilarse las partes, las genitales o ponerse, etcétera, etcétera, cosas. O sea, para todos esos tipos de cirugías, si el empleador, la organización se niega, está sujeto a 125,000 o 250,000 dólares de multa. Esa es una de las razones por la cual yo pensaba sobre Elon Musk. ¿Cuántos saben lo de Elon Musk? ¿Verdad? El hombre que tiene el Tesla y todo. Y sacó de California, de Silicon Valley, sacó de California su fábrica y su cosa del carro Tesla. Y una vez estando allá, en una de sus constituciones dice que hay dinero para todas las personas que se quieren hacer abortos y hay dinero para alguna de estas situaciones. Y dije, ¿cómo? Pero si Musk es un hombre conservador. ¿Pero por qué? ¿Saben por qué? Leyes. Las leyes les obligan. Las leyes les exigen. Y estamos siendo saturados. Vimos la semana pasada la libertad religiosa y eso ya no es una libertad religiosa. Pero están sujetos a multa. Yendo un paso más allá, escuche bien, hay aproximadamente 22 estados que han adoptado políticas para proteger estos derechos, y no solo estos, sino políticas de las personas transgéneros o no binarias en el acceso a baños y a vestuarios según la identidad de género, no según el género biológico. ¿Cuál es el género biológico? La biología dice que hay dos géneros. ¿Cuál es? Masculino y femenino. Eso es biología, eso es ciencia. Pero la ideología dice que hay ¿cuántos tipos de géneros sexuales? 113. ¡Wow! 113. Están a punto de sacar un 114. Yo estaba investigando cuando iban por 112 y dije, van a sacar el 113, a los 3 meses lo sacaron. El género de los espíritus, así le llaman. Y están a punto de sacar el 114. Increíble. Pero escuche bien, 22 estados han adoptado estas leyes de las multas y han adoptado proteger los derechos de personas transgénero. Yo puedo mencionar los 22 estados, increíblemente,
de personas transgéneros, de todo este tipo de ideología de géneros. Además, se han redefinido el título 9. ¿Cuántos saben qué es el título 9? Es parte de un documento importante de educación aquí en los Estados Unidos. ¿Cuántos son maestros de escuela, colegios? Nadie es maestro de escuela, colegio. Nadie lo es. Muy bien. Hay un título 9. ¿Qué es eso del título? Es la Ley de Educación Superior de 1965. Originalmente fue promulgada, ¿para qué? Para fortalecer los recursos educativos en los colegios y en las universidades de los Estados Unidos. Ahora, y esta ley fue enmendada, la que inició para ayudar a los colegios, fue enmendada en 1972 para incluir, escuche bien esto, la sección llamada Título 9. Esto le interesa a usted como padre de familia si tiene hijos en las escuelas. Esto va a ser muy importante. Ponga mucha atención. Esto va a ser muy importante. América Latina, sé que no aplicas allá, que me estás escuchando. En América Latina nos escuchan miles de personas. Mira, sé que no aplica allá, pero es importante que también lo entiendas porque pronto va a llegar allá. Están trabajando mucho para que Occidente, todo Occidente y toda Centro y Sudamérica esté saturado de todo esto. Este título 9, la cual es una ley federal en los Estados Unidos que prohíbe la discriminación por razón de sexo en cualquier programa o actividad educativa que reciba fondos federales. Y están en un problema serio en que los baños de las escuelas y los colegios y los baños públicos no se permitan entrar a personas trans, porque como está una dama allí y de pronto entra un hombre que se autoidentifica o se percibe una mujer, se levantó esa mañana y dice, me percibo una mujer, y se viste igual, idéntico que un hombre, pero se autopercibe una mujer. Y si está en un estado donde han aprobado esas leyes para protegerlos, tienen que dejarlo entrar al baño de mujeres, en serio, tienen que hacerlo, o viceversa, a una mujer en un baño de hombre. Ahora, esta ley, o sea, es increíble, o este título llamado 9, ¿qué dice? Quiero ponerlo en la pantalla, si lo ponemos, lo escribí para que ustedes vean. Esto es una ley federal de los Estados Unidos, esto es real. Esto no es un invento, esto es una realidad. Mira lo que dice el título 9. Vamos a leerlo juntos los tres, a la voz de tres. 1, 2 y 3. Ninguna persona en los Estados Unidos, por razón de sexo, será incluida de participar en cualquier cosa. Será negada los beneficios de cualquier cosa, ahora los 113 tipos de género. O será sujeta a discriminación bajo ningún programa o actividad educativa que reciba asistencia financiera federal. Ahí lo dejamos. Esto es una clave importante. Y voy a dar una cápsula. Hablar de esto es un tema muy largo, pero originalmente los creadores de esta ley entendieron que esta ley llamada Título 9 prohibía la discriminación basada únicamente en el sexo biológico y no en el sexo ideológico. Todos entendemos la diferencia, biología e ideología. La biología nos dice que hay dos tipos de sexo o género. ¿Cuáles son? Masculino, femenino. La ideología del género nos dice que hay 113 tipos de géneros sexuales. Y los creadores de esta ley o título 9 lo hicieron pensando únicamente en el sexo biológico masculino y femenino, no en los 113 tipos de géneros sexuales que tenemos actualmente. ¿Se acuerdan la semana pasada que hablamos de la libertad religiosa? Y vimos allí una enmienda de la Constitución en la libertad religiosa que es inalienable. Y estuvimos mirando allí que los creadores de la Constitución, y vimos un poco de historia, lo hicieron con la finalidad, hablaron de la libertad religiosa, con la finalidad o con la mente sana, con una mente virgen, de que cuando se habla de libertad religiosa se está hablando del Evangelio de Jesucristo. Porque se acuerdan que los padres fundadores fundaron esta nación y firmaron un documento en el barco Mayflowers
cuando vinieron y zarparon en las costas de Massachusetts, mientras venían, firmaron un documento que donde encontraran una nación, se iban a establecer para en esa nación hacer dos cosas únicamente. ¿Saben cuáles son? ¿Se acuerdan? Para la gloria de Dios y el avance del evangelio. Y justo llegaron a las costas de Massachusetts y así empezó esta nación. Se fundó, nuestros padres fundadores fundaron esta nación con esa mentalidad para la gloria de Dios y el avance del evangelio, y así empezó esta nación, que hoy en día ya no es así. Los creadores de esta enmienda también tenían en mente, cuando hablaron de sexo y discriminación de sexo, tenían en mente masculino y femenino, no 113 ideologías de género. Dijimos en la semana pasada que nuestros padres fundadores debieron de haber sido más explícitos y debieron haber incluido en la Constitución Evangelio de Jesucristo. Y por eso tenemos una cantidad, una pluralidad de religiones en esta nación. Ahora, aquí, los que crearon esto también debieron haber especificado, aunque sea entre paréntesis, masculino y femenino, cuando escribieron la palabra sexo, pero lo hicieron con una mente lógica, natural, porque la mente natural es masculino o femenino, ¿sí o no? O sea, más biología, menos ideología. Eso dice el título 9. Ahora, ¿qué dicen las plataformas políticas? Vamos a ver en cuanto al género. Tomen sus cartillas. ¿Qué dicen las plataformas en cuanto al género? Ideologías de género, no ideología de género. Vamos a ver, dice la primera plataforma, que es la demócrata. Si parten ustedes en la parte azul, si ven, demócratas, ¿qué dicen ellos? Dicen, los demócratas restaurarán las protecciones contra la discriminación para las personas LGBTQ+, y las personas que viven con SIDA en el seguro de salud, incluyendo la cobertura de toda atención médicamente necesaria para la transición de género. También tomaremos medidas para garantizar que las personas LGBTQ+ y aquellas que viven con SIDA tengan pleno acceso a la atención médica y los recursos necesarios, incluyendo el requisito de que los planes de salud federales proporcionen cobertura para las pruebas y el tratamiento del SIDA y los medicamentos preventivos del SIDA como PrEP y PEG, cirugía de confirmación transgénero, de género y terapias hormonales. ¿Dónde está eso? Está en la página 33 de la plataforma política de ellos. Y si ellos vuelven a ganar, ellos van a seguir haciendo esto. ¿Cuál es la plataforma política actual que gobierna en los Estados Unidos? Es esta, demócrata. Y por eso tenemos lo que tenemos. La gente me pregunta, pero ¿y por qué estamos así? Y le digo, porque así lo eligieron. La nación lo eligió. Y ellos van a entrar a hacer lo que dicen ellos. Y por eso estamos así. Por eso es importante que si eres un ciudadano americano y votas, vayas a votar. Tienes que votar. Tenemos que votar. Vamos a ver qué dice la otra plataforma. Mira lo que dice. Los republicanos apoyamos enfáticamente el significado original, sexo masculino y femenino, y auténtico del título 9. Acabamos de leer el título 9, ¿verdad? De las enmiendas de educación de 1972. ¿Qué dicen el título 9? ¿Se acuerdan? Que se protege de cualquier cosa contra la sexualidad, pero con la mentalidad originalmente, por eso dicen aquí, el significado original y auténtico, ¿cuál es? Solo masculino y femenino. Y la plataforma republicana dice, no vamos a interpretarlo con ideologías, vamos a interpretarlo con sexo masculino y femenino, punto. Eso dice esta plataforma. Y luego dice, lo puse con azul porque tengo 4 puntos y voy a hablar de 4 puntos. Esa misma disposición legal está siendo utilizada ahora por burócratas, refiriéndose a los demócratas, y por el actual presidente de los Estados Unidos para imponer una revolución social y cultural sobre el pueblo estadounidense. Y eso está pasando. Redefiniendo incorrectamente la discriminación sexual para incluir la orientación sexual u otras categorías, 113, tipo de género. Su edicto a los estados sobre baños, vestuarios y otras instalaciones es a la vez ilegal, así piensan los republicanos, dicen, eso es ilegal, peligroso e ignora cuestiones de privacidad.
aplaudimos a los varios estados que han estado presentando demandas en contra de toda esta ideología. Eso dice la plataforma republicana, está en la página 35. Yo sé que a lo mejor en YouTube y muchas personas y en América Latina están hablando de política. Sí, porque la política son los asuntos de la vida diaria. Son los asuntos de mi familia, de mis hijos. Son los asuntos de lo que está pasando en mi negocio, en mi trabajo, mis nietos, mi futuro. Política quiere decir asuntos relacionados con la vida diaria. No estamos hablando de políticos, esa es otra cosa. Políticos es una cosa, política es otra cosa. Y está en la página 33. Y estamos leyendo lo que ellos van a hacer si ellos ganan. Ahora, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Tomen sus boletines. Mira lo que dice Dios en primer lugar. Dice, escríbalo allí, la biología determina solo dos sexos o géneros que son distintos, masculinos o femenino y femenino, creados por Dios en primer lugar. Escriba la palabra biología. Biología. Biología es el estudio de los seres vivos, biología, vivos. Logos, estudio, o sea, estudio de seres vivos, eso es biología. Y la biología, o sea, esto es ciencia, determina solo dos sexos. La ciencia dice no hay más. ¿Se acuerdan ustedes cuando vino el COVID en el 2020 y las cifras aparecían en todos los canales de televisión, aparecían masculino y femenino? ¿Cuántos habían muerto y cuántos estaban infectados en masculinos y en femeninos? Y yo me preguntaba, ¿y dónde están las demás categorías de género? Es que biológicamente y naturalmente masculino y femenino no hay más. Lo demás es ideología. Ideología no es biología, que es una ciencia natural. Entonces, al punto 1 de la interpretación, mira, el punto 1 de la interpretación del título 9 de los republicanos, ya sabemos que la plataforma demócrata acepta todo tipo de ideologías y por eso estamos muy mal ahora. Pero en el primer punto de los republicanos, cuando dicen apoyamos enfáticamente el significado original, o sea, masculino, femenino, y auténtico, masculino y femenino, porque los 113 tipos de géneros no son auténticos, no son realidades, son ideologías, pensamientos, ideas, sentimientos. ¿Y qué dice el punto 1 de los republicanos? Apoyamos ese título 9. Afirman un compromiso con la interpretación original que fue diseñado para proteger contra la discriminación sexual basado en el sexo masculino y femenino en las instituciones educativas, en los colleges, en las universidades, en la high school, en la middle school, en la elementary school. O sea, fueron para protegerlos, pero pensando en masculino y en femenino. Pero la otra plataforma lo reinterpreta con 113 tipos de ideologías. Génesis 1:27, ¿qué dice Dios? Vamos a leer juntos si lo ponemos. Génesis 1:27, 1, 2 y 3. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Dios, ojo, Dios es asexual. Escuche bien esto, es asexual. Y cuando dice a imagen de Dios y a su semejanza lo creó, afirma varón y hembra. Si ven el pasaje, me siguen el pasaje, afirma. Somos una creación de Dios, pero luego da una afirmación porque Dios es asexual. Si Dios fuera sexual o tuviera un sexo, no diera la afirmación final que dice varón y hembra. Pero Dios es sabio, conmigo así, Dios es sabio. Afirma, ya que Él es asexual, afirma diciendo varón y hembra, punto. ¿Cuántos tipos de géneros o sexos encuentra allí? 2. No hay 113 como el día de hoy, increíblemente. Entonces, Él afirma diciendo varón y hembra los creó. En hebreo, si gusta escríbalo, palabras usadas, sacar para varón,
así, sacar en el hebreo original. Y la palabra nekebak para hembra, porque dice varón y hembra, nekebak para hembra, estos términos enfatizan una distinción biológica, biológica, no ideológica, fundamental entre los sexos. O sea, sacar para hombre, sacar así, con Z, Z-A-K-A-R para los que lo están escribiendo. Sacar se deriva de una raíz que significa ser memorable o sobresalir, eso significa. Mientras que nekebat para mujer viene de la raíz que significa perforar o designar, o sea, refiriéndose a características físicas distintas de entre un hombre o un varón, como dice el pasaje, y una mujer. Dejamos ese pasaje allí. Esta elección de palabras que usa Dios es grande, es muy grande, y esto es bueno para hablar de la ideología del género y hacer una exégesis, estudiar las raíces etimológicas de la palabra aquí. Nos vamos a dar cuenta que no hay más géneros más que masculino y femenino en el hebreo. Yo tengo una conferencia en el hebreo exacto de estas palabras, masculino, femenino, Dios, Elohim, etcétera, etcétera, y no hay ningún rastro de que tengamos más de 3 géneros sexuales, más que solo 2, masculino y femenino. Esta elección de palabras que usa Dios aquí está subrayando la intención divina de crear solo 2 sexos. Que dice allí, varón y hembras. Esa es la idea original. Y claramente están diferenciados, pero al mismo tiempo son complementarios. Escuchen bien esto, en cápsula, varones y mujeres no somos iguales. Jamás vamos a ser iguales. Nunca de los nunca somos iguales. Varones son diferentes de las mujeres son diferentes de los varones. En todo el sentido de la palabra física, biológica, somos distintos. No somos iguales. Ahora, en el sentido espiritual, ante los ojos de Dios, como almas, seres inmortales, espirituales, ante Dios, somos iguales. Pero físicamente, biológicamente, nunca somos iguales. Un varón nunca va a ser igual a una mujer. Somos completamente diferentes, pero al mismo tiempo somos complementarios. Somos un equipo de trabajo. Si estás casado, eres un equipo de trabajo con tu cónyuge. Si estás soltero, estás solo. Como dicen los americanos, I'm sorry baby. Estás solo, sola. Pero si estás casado, somos un equipo de trabajo. Nos necesitamos, nos complementamos, pero no somos iguales. Es que no vamos a ser. Es que yo no soy igual a una mujer, ni una mujer es igual a un varón. No lo somos. En segundo lugar, para avanzar, estamos mirando qué dice Dios de los transgéneros. Y estuvimos mirando allí solo 2 sexos. Dice varón y hembra los creó Dios. En segundo lugar, pero veamos primero la cartilla. ¿Qué más dice la plataforma? La primera plataforma, veamos el siguiente párrafo, dice, los demócratas lucharán para garantizar la igualdad de derechos para las mujeres, incluyendo la ratificación de la enmienda de igualdad de derechos y por fin consagrar la igualdad de género en la Constitución de los Estados Unidos. Estamos hablando de Dios, que Dios dice que solamente los creó, varón y hembra los creó. Pero ¿qué dice esta plataforma? No, Dios, ate a un ladito, nosotros vamos a decir cuántos géneros hay. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Dónde está eso? Página 42. Si ves lo que dicen allí, consagrar la igualdad de género en la Constitución de los Estados Unidos. O sea, varones y mujeres somos igualitos en aspectos biológicos, sociológicos, culturales, etcétera, etcétera. Es que no lo somos, ni siquiera los cromosomas los tenemos iguales. Increíblemente. ¿Qué dice la otra plataforma? Veamos la segunda parte, que es lo azul. Dice, esa misma disposición legal está siendo utilizada ahora por burócratas. O sea, el título 9, ¿se acuerdan que lo leímos? Lo mal utilizan ellos. ¿Qué dice Dios? Tome su boletín ahora. ¿Qué dice Dios? Número 2, escriba. Los cromosomas, ya voy a explicar qué es eso,
XY, escriba la palabra cromosomas. Los cromosomas XY, esos cromosomas son para los varones, eso es masculino, y XX es femenino, definen el sexo biológico. No los define la ideología del género, como dice la primera plataforma. Esto es ciencia. Y estamos hablando de biología. Y cuando hablamos de biología y estudiamos el cuerpo humano, encontramos que hay cromosomas XY, que eso es para los varones, con sus miembros genitales, y estudiamos que hay cromosomas XX. No hay más tipos de cromosomas. Solamente hay dos. XY para el varón, XX para la mujer. Y esos cromosomas son los que definen el sexo biológico. En los ultrasonidos se ven, lo dijimos al inicio. Increíblemente, no los define la ideología del género, sino la biología, la ciencia. En este punto 2 de la interpretación, que vimos la parte azul, los republicanos reprenden al gobierno actual y a los funcionarios públicos o los burócratas por interpretar el título 9 de una manera incorrecta, argumentando que estas interpretaciones están forjando o forzando un cambio social cultural significativo, porque sí hemos tenido un cambio. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que sí hemos visto cambio en esta nación? Ya no es como antes. Es que ya no lo es, ni lo va a ser, ni se va a recuperar. Esto llegó para quedarse. En serio, llegó para quedarse. Lo que podemos hacer es que con nuestro voto a favor de la vida, a favor del amor, a favor de la familia, a favor de masculino-femenino, detengamos. Pero que lo desaparezcamos. Esto no va a desaparecer, esto ya se quedó. Esto ya vino para quedarse. Lo que podemos hacer es frenarlos con nuestros votos. Eso es lo que podemos hacer. Es frenar y frenar. Pero estas personas malinterpretan de manera incorrecta el título 9 y argumentan que estas interpretaciones están forzando un cambio cultural, un cambio en la biología, un cambio en la, y ahí llamamos ideología, un cambio en el sexo. Por eso hay mucho dinero. Créemelo, hay cientos de miles de dólares para las transiciones sexuales, para amputarse senos, amputarse miembros genitales, íntimos, etcétera, etcétera, ponerse lo que usted quiera, plástico, todo lo que usted quiera. Hay mucho dinero que el gobierno da y los estados que lo apoyan, más de 22 estados. ¿De dónde sale ese dinero? De nuestras contribuciones, sale de nuestros impuestos, etcétera, etcétera. Voy a hablar en esta serie de los impuestos. ¿Qué dice Dios de los impuestos? Lo vamos a estar mirando en las semanas que vienen y nos vamos a asustar de lo que están planeando y planificando si sigue esta misma plataforma gobernando los Estados Unidos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? Salmos 139, ponemos en la pantalla. Vamos a leer juntos, 1, 2 y 3. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré. Maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. El verbo hebreo formaste, escríbalo si gusta. Formaste es kanat. Q de queso, A, N, A y luego H. Así, kanat. En el griego, en el hebreo, perdón, porque está en el Antiguo Testamento, así, kanaj, formaste. Tiene connotaciones de crear con habilidad y posesión, porque somos criatura de sus manos, posesión, los seres humanos. Sugiere un diseño intencional en la connotación en el idioma original, en el hebreo, así, kanat. Sugiere un diseño intencional. O sea, Dios intencionalmente creó y detallado, o sea, cromosomas XX o XY, con el contexto y puede interpretarse la determinación genética del sexo. O sea, que bien se puede aplicar a la intrínseca determinación cromosómica del sexo masculino-femenino. O sea, XX para la mujer y XY para el varón. En ese tiempo la ciencia no había avanzado.
La biología y todos los estudios de ADN, no habían genetistas en ese tiempo y todo eso, pero Dios ya lo venía diciendo porque Él es el creador del sexo. ¿Quién creó el sexo? Mira, no lo creó Superman, Spider-Man. No lo creó nadie, ni siquiera el diablo. El sexo lo creó Dios. Y en la Biblia encontramos cientos de pasajes bíblicos acerca del sexo. Dios no se avergüenza hablar del sexo. ¿Quién soy yo para avergonzarme hablar entonces del sexo que está en la palabra de Dios? Yo tengo que hablar de sexualidad. ¿Por qué? Porque por eso estamos como estamos con todos estos tipos de ideologías. Porque la enseñanza sexual en las iglesias es un tabú. La gente no habla de eso, no enseña de eso. Se puede enseñar con respeto, con pudor, con la palabra de Dios, teológicamente, bíblicamente, científicamente. Se puede hablar fisiológicamente, sí. Y tenemos que hablarlo. Y este es un llamado a los pastores, a todos los pastores de América Latina. Habla de sexualidad a la manera de Dios, teológicamente, bíblicamente en tu iglesia. Lo necesitas hablar, porque esto está avanzando enormemente y hay que enseñar a nuestra gente. Los niños en las escuelas dominical, los maestros deben de hablar de esto, pero primero tienen que educarse en esto. Tienen que educarse, hay que leer, no hay que ser perezosos, hay que leer, hay que educarse. Esto es muy importante. Y alertar a nuestra gente. ¿Por qué? Por eso tenemos decenas de iglesias en el mundo entero donde ya aceptaron, donde ya se ordenan pastores homosexuales, mujeres lesbianas, y se están ordenando, y ya tenemos todo este tipo de confusión para nuestros niños, para nuestros jóvenes, porque no se habla de esto. Dios no se avergüenza de hablar. ¿Por qué nos avergonzamos nosotros de hablar de esto de manera sana, de manera bíblica, teológica? No mis puntos de vista, sino lo que Dios piensa acerca de esto. Dice, porque formidable y maravillosas son tus obras, dice el pasaje, lo dejamos el pasaje allí. El pasaje allí puede interpretarse como una expresión de asombro ante la precisión y la complejidad de este desarrollo biológico prenatal de los cromosomas XX y XY. Número 3, vamos a seguir avanzando. Sé que no tengo mucho tiempo. Mi peor enemigo es el tiempo. Número 3, veamos qué siguen diciendo las plataformas. Al otro lado de la cartilla, mira lo que dice la plataforma, la primera plataforma, dice Demócrata. Trabajaremos para asegurar que las personas LGBTQ+ no sean discriminadas al buscar adoptar o acoger a niños. Ay, ay, ay. Proteger a los niños LGBTQ+ del acoso y la agresión y garantizar el acceso de los estudiantes transgéneros a las instalaciones basadas en su identidad, ideología, ¿verdad? No biología, basados en su identidad de género. ¿Dónde está eso? Página 42. Y si esta plataforma gana, ellos van a seguir haciendo esto. Ellos van a entrar a seguir haciendo esto. Es que este es parte de sus documentos. Esto es lo que ellos van a hacer. ¿Qué dice la segunda plataforma? Si vemos la parte negra, la tercera parte, redefiniendo incorrectamente, dicen ellos, los demócratas, están redefiniendo incorrectamente la discriminación sexual para incluir orientaciones sexuales o categorías 113, orientaciones 113 sexuales. ¿Qué dice Dios? Tomen sus boletines. En tercer lugar, escriba. Las diferencias, escriba la palabra diferencias, porque somos diferentes, hormonales, son innatas entre hombres y mujeres, originadas en los cromosomas sexuales, XX o XY. Somos diferentes. Y es que hay diferencia en las hormonas. Sí, hay diferencia en las hormonas. Increíblemente, estas diferencias son innatas, originadas en los cromosomas sexuales. Por ejemplo, los hombres XY tienen testosteronas, o sea, la hormona de la testosterona, cosa que no lo tiene la mujer. O sea, somos únicos, somos diferentes. Somos diferentes. Los hombres tienen testosterona promoviendo características masculinas.
mientras que las mujeres tienen estrógenos. Escuche bien esto. Y progesterona, que no es testosterona, sino progesteronas, regulando un ciclo menstrual y el embarazo, cosa que los hombres jamás en la vida vamos a tener esas dos cosas. Jamás. ¿Han visto fotos que salen hombres embarazados? ¿Han visto esas fotos? Puras mentiras de Mickey Mouse. Puro Pinocchio. Alicia en el País de las Maravillas. Puros cuentos. El hombre embarazado y la gente, ¡oh! No sabía. Mira, puras mentiras. Nunca de los nunca un hombre va a salir embarazado. Primero, biológicamente, ya vemos aquí, ¿no? No tiene progesterona, tiene testosterona. Segundo, biológicamente, es que no tenemos óvulo. Hemos visto semanas pasadas cómo es el momento de la concepción, ¿verdad? Está el óvulo de la mujer y están 10 millones de espermas y solo uno gana o dos ganan o tres ganan y se mete el óvulo y se cierra. Los hombres no tenemos óvulo. El hombre jamás en la vida, mira, se acaba todo y llegamos al cielo y pasan millones de trillones de años. Nunca un hombre va a salir embarazado. Jamás. Es que somos distintos. Pero ¿qué dice la primera plataforma aquí? Quiere la igualdad. Y por eso hace cirugías. Y aunque se hagan cirugías, siguen teniendo biológicamente, científicamente, cromosomas XX o XY. Y no puede salir embarazado un hombre. Y tampoco nunca va a tener un ciclo. Tremendo, ¿no? ¿Qué dice Génesis, capítulo 2, el verso 22 y 23? Veamos, vamos a leerlo juntos. Génesis 2, 22 y 23. 1. Vamos a leerlo con voz buena, con ánimo, por favor. Dice así, 1, 2 y 3. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora huesos de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Aquí hay un verbo importante en el hebreo original de este pasaje. Dejamos el pasaje allí, porque este pasaje destaca una creación específica. Varón y hembra, es específico. A partir del hombre, está subrayando aquí la distinción, la complejidad entre ambos sexos, que no somos iguales. Y esto puede interpretarse como una referencia a diferencias innatas, incluyendo diferencias biológicas que las mujeres tienen, biológicas que los hombres tenemos diferentes, y hormonas. Las hormonas de las mujeres es diferente, las de los varones es diferente, que son parte del diseño de Dios. Dios, aquí está en el asunto. Aquí está la clave. En el pasaje cuando dice, huesos de mis huesos y carne de mi carne. Aquí la palabra huesos es esen en el griego, T, así, T de tomate, E de enano, T de tomate, S y M, así, esen, significa hueso. Y luego carne en el hebreo es basar, así como lo escucha, basar. Son dos términos hebreos muy importantes en la anatomía y en la antropología bíblica que indican que ambos comparten la misma sustancia, pero con diferencias hormonales entre hombres y mujeres. Así es. O sea, aquí está hablando de una unidad, pero al mismo tiempo está hablando de las diferencias. Estas diferencias son innatas en los varones y mujeres, como hemos visto. Número 4, quiero avanzar. Yo sé que el tiempo está avanzando. Hay mucho que explicar aquí y quiero hablar algún día sobre esto de los cromosomas XX, XY desde el punto de vista biológico, genetista, porque allá afuera hay mucha mala enseñanza, falsa enseñanza. Algún día quiero enseñar sobre esto. Es sumamente importante porque esto define lo que hoy estamos viviendo el día de hoy, cómo se sienten las personas. Número 4. Miren la cartilla. ¿Qué sigue diciendo la primer plataforma en sus cartillas? ¿Qué sigue diciendo?
Dicen ellos, nos toca entonces hablar, 1, 2, 3, 4, la pequeña, la antepenúltima, dice, la penúltima, priorizaremos la investigación de crímenes de odio contra personas transgéneros y no binarias. Ellos llaman cuando nosotros decimos la verdad, como en este momento que estamos diciendo la verdad bíblicamente, para ellos, para esta plataforma, lo que yo estoy hablando es criminal y es odioso. O sea, yo estoy haciendo un mensaje de crimen de odio por estar hablando de las 113 tipos de géneros sexuales y estar diciendo que solo existen 2 y llevarle la contraria a ellos. Lo que yo estoy haciendo para esta plataforma es un crimen de odio. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Dónde está eso? Si lo miramos aquí en la página 43. Y si usted habla de esto frente a alguna persona que es parte de esta plataforma o que ocupa un cargo en el gobierno y es parte de esta plataforma, entonces usted es catalogado como un criminal que odia. Eso es. Y por eso muchos han ido a la cárcel. Y están yendo a la cárcel, han sido encarcelados. Maestros han sido despedidos de las universidades, de los colleges. ¿Por qué? Por enseñar biología. Porque para ellos es ir en contra. Si enseñas biología, masculino o femenino, es ir en contra de la ideología. Y han sido despedidos. Acaban de despedir el mes pasado a uno, aquí cerca, en Canadá, despidieron a uno. ¿Por qué? Porque enseñó biología. Y a otro creo que fue aquí en Estados Unidos. Y siempre están despidiendo a maestros. Porque para ellos, como ¿cuál es el gobierno? ¿Cuál es la plataforma del gobierno actual? La primera. Por eso hay muchas cárceles y crímenes de odio, así les llaman a ellos cuando decimos la verdad. ¿Será eso libertad religiosa como vimos la semana pasada? Eso no es libertad religiosa. Eso es una persecución religiosa. Y claro, no nos dan palo, no nos queman vivos, etcétera, etcétera, porque eso es otra cosa. Pero que hay persecución religiosa aquí, sí lo hay, a través de estas políticas, sí lo hay, porque no podemos hablar libremente, libremente. En muchos estados donde está siendo aprobado esto, lógico, han llegado las autoridades, la policía, se han llevado al pastor de la iglesia y lo tienen preso. 2020, 2021 y 2022, 2021 y 22, y hasta casi cerca de los primeros meses del 2023, muchos predicadores que hablaban de estos temas fueron encarcelados. ¿Por qué? Porque es catalogado en la actualidad, aquí, es un crimen de odio en los Estados Unidos, especialmente en los 22 estados que han aprobado todo esto. Tremendo. ¿Qué dicen la siguiente plataforma republicana, la parte azul? Su edicto a los estados sobre baños, vestuarios y otras instalaciones es a la vez ilegal. El edicto de los demócratas, dicen ellos. Es ilegal, es peligroso e ignora cuestiones de privacidad. ¿Qué dice Dios? Cuando hablamos de esto, tenemos que hablar de dimorfismo. ¿Qué es dimorfismo? Es diferencias. Los baños públicos, es que hay una diferencia. Número 4, escríbalo por favor. ¿Qué dice Dios? El dimorfismo o las diferencias sexuales es una realidad biológica, no una construcción social. ¿Por qué? La biología dice masculino y femenino es ciencia, ya está establecido XY, punto. Pero la ideología dice es una construcción social. O sea, tú puedes amanecer y sentirte no binario, sentirte queer, sentirte del género fluido, del género de los espíritus, sentirte lesbiana, sentirte un gay, sentirte un queer, sentirte lo que tú quieras, un trans, etcétera, etcétera. Entonces, cuando estamos hablando de los baños y de ocupar y esto, o sea, es violar la privacidad de lo ya establecido y hay un dimorfismo o una diferencia sexual que es una realidad biológica, no ideológica. Lo ideológico es una construcción social. La sociedad, la cultura lo ha construido. ¿Y ha construido cuántos tipos de géneros sexuales? 113. Cuando hablamos de sexo, hablamos de biología, no hablamos de construcción social. Increíble. Y la interpretación que da la plataforma republicana argumenta que las directrices federales que permiten utilizar a las personas baños o vestuarios, aunque sea del mismo sexo, es una prácticamente violación a la privacidad
y está compitiendo contra todo lo que se llama moralidad y contra lo que se llama contraética y contra natura. Entonces, el dimorfismo sexual se refiere a las diferencias físicas y fisiológicas distintas entre un hombre y una mujer. La biología moderna, esto es importante, la biología moderna respalda que estas diferencias están bien arraigadas en los cromosomas sexuales y en la producción de las diferencias hormonales que ya hemos visto en el punto 3. Los respalda. Ahora, ¿es válida la declaración pública sobre la creación de los dos sexos distintos en el inicio? Mira, esto es importante. Hubo muchos problemas con esto de los baños. Y no solo de los baños, sino que esto llegó a las cárceles. Y hubieron varias cárceles. En una de ellas, voy a mencionar una cárcel en Argentina, por ejemplo. Vámonos a Sudamérica. Muchos nos miran en Sudamérica. En Argentina, un preso, un criminal, se autopercibió mujer. Y él reclamó, y como Argentina, eso fue en el 2020 o 2021, era ultra progresista, ahora tienen un nuevo gobernante, Javier Milei, que es diferente, pero en ese tiempo, como la ley aprobada en Argentina de la ideología del género era al 100, cambiaron al preso, porque era un hombre, usted sabe, esos presos que tienen musculatura, esos fuertes, esos hombres, pasan solo levantando pesas, comiendo, durmiendo y levantando pesas, no hacen nada, son flojos, vagos, ociosos. Mira, escucha bien esto, lo cambiaron, él dijo, me siento mujer. Y como Argentina en ese tiempo era ultra progresista, izquierdista, lo sacan de la celda de los hombres, lo meten a la celda de las mujeres, ¿y qué cree que pasó? En pocos días violó una cantidad de mujeres y no solo eso, dejó embarazada a una. ¿Qué puedes hacer si tú eres el director de la cárcel? Con ese caso, ¿qué vas a hacer en ese caso? Mira, estoy hablando de un solo caso, de varios casos en distintas partes del mundo donde la ideología del género está a flor de piel, incluso aquí, en los Estados Unidos. ¿Sí? Se autopercibe. Una persona va en el bus, va agarrado allí, se pone detrás de una dama, un hombre, y comienza a hacer inmoral esta persona con roces inmorales. Y si un policía, porque llamaron al 911, un policía llega y le dice, hey, eso es un crimen aquí, es un acoso sexual, porque es un roce físico, y el inmoral dice, no, es que yo me autopercibo mujer, soy una mujer. Y como es autopercibido como una mujer y está en un estado, uno de los 22 estados donde aprobaron todo esto, lo más probable es que lo dejen tranquilo, lo dejen suelto. Ay, eres mujer, sí. Mira, hoy hay excusas para todo en estos tipos de estados donde están aprobando esto, y de allí vienen los casos de la pedofilia, donde se violan niños. Viene el caso de la necromancia, la violación con cuerpos muertos. ¿Y no va a la cárcel? No, lo dejan libre. ¿Por qué? Porque se autopercibe uno de los 113 tipos de géneros. Entonces, viene el caso del bestialismo. Intimidades con perros, chivos, animales, gallos, puercos, etcétera, etcétera. Y no los llevan presos. No, es que me autopercibo y adoptan uno de los 113 tipos de géneros sexuales y no va a la cárcel porque está en un estado donde apoyan todo eso. Hermanos, esto va cada vez desbordándose más y más y más. Y les he venido diciendo, yo tengo recién 6 meses en esta iglesia y aquí en Georgia, que están trabajando duro para aprobar la pedofilia. O sea, nuestros hijos menores de edad están en un peligro como no te imaginas. Están en un peligro grande porque por las leyes están presionando fuertemente para que la pedofilia ya sea una realidad legal como ya es en España, como ya es en algunas otras naciones, increíblemente. ¿Qué dice Dios aquí en esta palabra? Vamos a leer qué dice Dios y lo ponemos en la pantalla. Jesús habló de esto. Mira lo que dice Marcos, capítulo 10, el verso 6. Vamos a leerlo. 1, 2 y 3.
Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Aquí en el griego, no en hebreo, en griego varón es arsen, A-R-S-E-N, arsen. Y hembra, aquí en el griego, no el hebreo, es teli, T-H-E-L-Y, teli. Significa hembra. Estos términos son muy específicos. Mira, Jesús está hablando del género, Jesús está hablando del sexo masculino-femenino de manera específica. Jesús habla de esto de manera específica y se refieren a características sexuales biológicas. A eso se está refiriendo Jesús. Características sexuales masculinos-femeninos biológicas, no ideológicas. Jesús había dicho varón y hembra y todo lo que ustedes inventen, así los creó Dios. No dijo eso Jesús. Dejamos el pasaje allí. Ese pasaje es una dinamita porque lo pone en boca de Jesús. Mira, primero lo dijo Dios. ¿Se acuerdan? Antiguo Testamento en Génesis. Y viene Jesús, retoma la palabra. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, todo es inspirado por Dios. La inspiración, la inerrancia, la inefable palabra de Dios. Lo toma Jesús y viene y menciona al principio, refiriéndose a su Padre Dios. Y él habla de varón y hembra. Nada más que estudiamos ya varón y hembra en el hebreo, como lo dijo Dios, y ahora estamos mirando varón y hembra en el griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y aquí lo está hablando Jesús, tremendo. El uso de estos términos por Jesús, citando Génesis, escucha bien esto, Jesús cita la Biblia, cita Génesis, y si en caso no sabes, 250 años antes de que naciera Jesús aquí en la tierra, un hecho real histórico, ya estaba escrito todo el Antiguo Testamento, todo, desde Génesis hasta Malaquías. 250 años antes de que haya nacido Jesús, ya estaba escrito todo el Antiguo Testamento. Y Jesús utiliza el Antiguo Testamento refiriéndose a Génesis y refuerza la idea de un dimorfismo, o sea, un dimorfismo sexual fundamental en la creación divina, o sea, varón-mujer. Biológicamente, cromosómicamente, XX, XY. La frase al principio de la creación es apo, arche, tixox, así es en el griego original, enfatiza que esta distinción es parte del diseño original de Dios y no es una construcción social posterior. No es una ideología, no es que se autopercibe, no es que se construye. Porque hoy en día el sexo ya no es biología. Hoy en día creen que es una construcción social. Se construyen, 113 se han construido. Número 5 y nos vamos a casa. Tome por último la cartilla, vamos a leer la última parte de la primera plataforma. Dice, reconocemos que las trabajadoras sexuales, que son desproporcionadamente mujeres de color y mujeres transgéneros, wow, o sea, se pueden encontrar con una prostituta que es un hombre, es un trans. Sí, aquí estamos hablando, transgéneros enfrentan tasas especialmente altas de agresión sexual y violencia y trabajaremos con los estados locales para proteger las vidas de las trabajadoras sexuales. Página 47. O sea, se apoya aquí. ¿Están apoyando aquí en otras palabras? La prostitución. Sí, para ellos sí, la prostitución tenemos que apoyarla. ¿Qué dice el gobierno demócrata? El republicano, el partido republicano no se promueve ni se apoya. No apoya la prostitución. La prostitución es de Dios. Alguien podría decirme, me voy a prostituir para la gloria y honra de Dios. No. Solo una persona de ahora del siglo XXI que se autopercibe, una de las ideologías de las 113 ideologías podría decir eso. ¿Y lo podemos encontrar en las iglesias? Sí, porque ya hay iglesias ideológicas, ya hay. Y cada vez hay más y se abren más y más iglesias así. Y ellos dicen, para la gloria de Dios soy queer, para la gloria de Dios soy trans, para la gloria de Dios soy homo, para la gloria de Dios, etcétera, etcétera.
Es que lo hay, lo hay. Vivimos en este mundo y callar esta realidad en las iglesias no debería de ser así. Esta es una gran realidad. ¿Qué dice la siguiente plataforma? Aplaudimos a los varios estados que han presentado demandas en contra de esto. Y la segunda plataforma dice, bravo, vamos a demandar porque esto no está bien. ¿Cuántos creen que esto no está bien? No está bien. No es no. Número 5, tome su boletín. ¿Qué dice Dios? Y nos vamos a casa enseguida. Los estados, escriba, estados deben defender la integridad biológica que ha sido establecida por Dios. ¿Quién creó los estados? Dios. ¿Quién crea las naciones? Dios. Dios. Esto ya lo hemos visto, ¿se acuerdan? Yo ya expliqué, en el segundo sermón expliqué la palabra polis, la cual se deriva de la palabra polis para la palabra ciudadano, que sale politea, la palabra polis para político, o política, perdón, política, politiques en el griego, y la palabra, ¿se acuerdan la última palabra? La palabra de policía, se adoptó una palabra en el latín politía, de ahí sale la palabra policía, de la misma palabra polis. ¿Y qué es polis? Ciudad. Ciudad. Dios estableció la polis y estuvimos mirando en ese segundo sermón que Jesús utiliza la palabra polis. ¡Wow! ¿Y qué encontramos aquí? En otras palabras, los polis deben defender la integridad biológica. Y por eso la segunda plataforma dice, bravo, sigan demandando a los estados que están aprobando estas leyes contra natura, contra nuestros hijos, nuestra familia, contra los esposos, las esposas, etcétera, etcétera, contra la prostitución, etcétera, etcétera. Los republicanos aquí están expresando su apoyo a los estados que han tomado medidas legales para desafiar leyes federales en el uso de las instalaciones de identidades de género. O sea, este es un respaldo, este es un respaldo al título 9 que leímos al inicio. ¿Qué dice Dios en la Biblia? Miren lo que dice Primera de Pedro. Vamos a verlo todos. Primera de Pedro, si lo ponemos allí, por favor. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versos 13 y 14. Vamos a leerlo juntos. 1, 2 y 3. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como al soberano, o a los gobernantes, como a enviados suyos para castigo de los malhechores y alabanzas de los que hacen el bien. Aquí la palabra institución humana en el griego es sisei antropeni en griego. Literalmente significa creación humana o institución humana, refiriéndose a las autoridades designadas por Dios, o sea, refiriéndose a naciones o a los estados para dos cosas. Esto ya lo vimos en la segunda semana. ¿Para qué fue creado la polis o la ciudad? ¿Para qué fue creado el estado? Ya vimos dos cosas. Según ese versículo lo dejamos allí. ¿Para qué cosas fueron creados? ¿Lo pueden ver ahí ustedes? ¿Para qué fue creado? Para dos cosas. Para castigo de los malhechores. Ojo con esto, que es para mantener la ley y el orden y asegurar que aquellos que hacen el mal enfrenten las consecuencias de sus acciones. A los criminales, a los violadores, a los asesinos, a los que hacen el daño, deberían de ser fuertemente castigados, dice Primera de Pedro. Primera de Pedro no es una mala palabra, es la palabra de Dios. Y todo criminal, asesino, todo el que hace daño debe de ser castigado fuertemente, dice Primera de Pedro. Y la segunda cosa, ¿para qué fue designada la polis? En segundo lugar, ¿para qué? Para alabanza de los que hacen el bien. O sea, el Estado debe de estar para reconocer y apoyar a aquellos que viven conforme a lo natural, a la justicia y que contribuyen a la sociedad. Debe de favorecer, debe de hacer el bien a los ciudadanos. Y las ciudades o los estados no fueron creados para que nosotros les sirvamos a ellos, a los que dirigen al estado. No, los estados se crearon para servirnos a nosotros. Esa es la idea original. Hoy en día todo está al revés.
tenemos nosotros que lamerle las botas a los políticos que dirigen los estados y rogarle. Y es todo lo contrario. El Estado se creó para servirnos a nosotros, para cuidarnos, para protegernos, para asegurar que la ley natural de Dios sea hecha. Eso es justicia. No para recrear otros tipos de ideologías. Los creyentes pueden contribuir al bienestar y a la estabilidad de la comunidad, etcétera, etcétera. Mira, en un mundo, si me pueden dar algo de sonido, en un mundo, tu esposa puede tocar, en un mundo sumido en tinieblas, estamos en un mundo donde cada día es peor la situación. Y repito, América Latina, escúchame, esto no va a cambiar y está llegando hacia allá. La llama de la inmoralidad sexual y la corrupción política, la llama está corriendo como una mecha para causar una explosión al mundo entero. Y muchos están ardiendo en llamas. Muchas naciones están ardiendo en llamas. Y en un mundo sumido en estas tinieblas, donde la injusticia reina y la fe cada vez está más desprestigiada. Porque tú estás en la universidad y el maestro de biología dice, el Big Bang creó todo lo que tenemos. Y como estudiante levanto mi mano y le digo, ¿puedes demostrar científicamente una de las leyes naturales? Como por ejemplo, ¿puedes demostrar la ley de la termodinámica, por ejemplo? Demuéstramela de manera que vaya acoplada a la evolución, a la teoría de la evolución. Pueden. Y tú le dices, Dios creó los cielos y la tierra. Dios hizo las plantas, los animales, los firulais. Dios hizo los gatos, las vacas para comerlas. Dios hizo los chanchos para comer chicharrones. Dios hizo las manzanas, Dios hizo los duraznos. Increíble, ya sé que estoy apuntando a muchos estómagos. Dios hizo comidas ricas, sabrosas. Dios permitió que se crearan los tacos mexicanos, que los ecuatorianos vamos a comer tacos mexicanos. Vamos a ganar, creo, no sé. En fin, si nos gana México, comemos tacos de igual manera. Hoy estamos de tacos, juega Ecuador y México. 5 de la tarde, 6 de la tarde, no sé, 9 de la noche, no lo sé. Pero escúchame bien esto. Dios hizo todo. Es una maravilla. Cristo nos desafía, hermanos, a abrazar esa cruz. Cierren sus ojitos. Converse con Dios. Dios es